Mi nombre es Patricia de Kelly González Delgado y les vengo a dar a conocer el tema hacia la conformación de México como nación en 1824 a 1876. ¿Cómo influyeron las ideologías liberal y conservadora en la conformación política, económica y social de México de 1824 a 1876? Bien, estas ideologías implementaron la abolición de los privilegios del clero y las milicias, el reconocimiento de la deuda pública, la construcción de un país sólido y efectivamente independiente de la consumación de la independencia. ¿De qué forma influyeron dichas ideologías en el desarrollo de acontecimientos históricos ocurridos en el periodo referido? Lo principal de esta política moderna es la reproducción cultural, que aparece en la República restaurada cuando una generación de intelectuales colabora en el Estado promoviendo un nacionalismo cultural. ¿Cómo influyó el expansionismo de las potencias coloniales en el desarrollo de México como nación? Esta fue una aspiración de ampliar su territorio sobre el país, conquistado como fue el caso de invasión norteamericana, que trajo como consecuencia la pérdida de Texas, Nuevo México y la Alta California. ¿Cómo influyeron las ideologías en la defensa del país ante la intervención extranjera? El objetivo principal era una reacción ante el dominio de expansión, limitar la intervención del país invasor y proteger la soberanía nacional. La excesiva autonomía otorgada a estos gobiernos locales fue utilizada para controlar el gobierno federal. El Pacto Federal de Díaz fue a los milicias locales que, al mando de los militares ambiciosos, sirvieron al federalismo y a centralistas. En ese periodo mencionado, la Iglesia y el Ejército fueron los grupos sociales más importantes en la lucha de independencia hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla de 1855, la Guerra de Reforma de 1857 a 1867. México conoció tres formas de organización política: Imperio Iturbide, República Federal y República Centralista. Triunfan los federalistas, convencen al constituyente de 1823 y prolongan la Constitución de Estados Unidos Mexicanos de 1824, que la convirtió a las provincias a estados independientes y soberanos. Dos movimientos armados, uno encabezado por Nicolás Bravo en 1827 y otro representado por Anastasio Bustamante, pusieron en peligro el sistema federal. En 1832 se levantó la guarnición de Veracruz al mando de Antonio Santa Anna. Esto se sirvió como puente para la Magnatura de 1833. En su gobierno tuvo a Valentín Gómez Farías como vicepresidente decretado de la reforma eclesiastismo militar en 1833 a 1834, que se destinaba a combatir las fuerzas de iglesias como el ejército. Gómez Farías se convirtió en el primer dictador de leyes de reformas contra la Iglesia y esto trajo como consecuencia una reacción violenta, como era de esperarse. Santa Anna regresa a su hacienda y abroga las leyes anticléricas. La construcción de las 7 leyes en 1835 a 1836, que reemplaza a la Constitución de 1824, donde los estados transforman departamentos y sus rentas para disposición de gobierno central, y esto establece como transciende como la independencia de Texas en 1836, la primera guerra con Francia en 1838 y 1839 y la separación del estado de Yucatán. La República Centralista vive en una crisis, la economía está en ruina. Terminados la guerra con Francia, Mariano Paredes y Arrillaga, encabezados el movimiento, reaccionan en 1841 con el régimen conservador de Anastasio Bustamante. En 1846, movimiento federalista encabezado por José María Sales. Este ofrece una magistratura a Santa Anna y de este lo deja a manos a Valentín Gómez Farías, mientras sale a combatir la invasión estadounidense en 1846 a 1848. Al mando de un ejército de 14,000 hombres y con el Tratado de Guadalupe en 1848, se puso un fin de esta invasión. México pierde a Texas, Nuevo México, Arizona y la Alta California. Ante esto, Santa Anna huye al extranjero.
pero los centralistas demandaron su regreso, quien asume el poder llevando a Lucas Alemán como jefe de gabinete, funda del Banco de Aviv y regresa a la República Central de 1845 a 1846, a un proteccionismo durante el centralismo que duró 11 años. Instauró control de entidades federativas e hizo un proyecto de las provincias internas de Oriente en el espacio de Texas. Santa Anna tiene el poder absoluto y el Consejo le da el título de Alteza Serenísima, lo que le permitió una dictadura de corte monárquico. Santa Anna fue expulsado por la Revolución de Ayutla en 1854 a 1855. Esto conlleva la Guerra de Reforma en 1857 a 1867, representando la presidencia de Juan Álvarez, después de Ignacio Comonfort. Se propaga la Constitución de 5 de febrero de 1857. Se promueve la libertad de cultos. Establece la igualdad de los ciudadanos y la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Esto asume al país una crisis nacional y esto hace que el general Félix Zuluaga se levantó en armas para abolir la constitución del gobierno de Ignacio Comonfort y encarcelaron a Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El cuartelazo de Tacubaya llevó a la presidencia a Félix Zuluaga, mientras Benito Juárez asume la presidencia de 1858. Establece su gobierno en distintos puntos del país, como en Veracruz. Esta dualidad de poderes da origen a la Guerra de Reforma en 1857 a 1860. Finalmente, los liberales derrocaron al gobierno conservador. Estando Juárez en Veracruz, expide las leyes de reforma, ratificando los anteriores llamados la Ley de Juárez, suprimiendo los fuerzos militares de clero. La Ley de Lerdo de 1856 transfiere los adjudicarios, los fincas rústicas y urbanos que pertenecieron al clero y a corporaciones civiles. Al estar Juárez en la presidencia, inició su política con energías, suspendió 2 años de la deuda externa, reguló los cementerios, instauró el registro civil. La República restaurada en 1867-1876 marca como una importante etapa en el país para el México independiente, pues establecen las reformas legales abriendo una brecha entre iglesias en el Estado, constituyendo un sistema virreinal. Se convirtió en una guerra entre liberales y conservadores, que culminó con la segunda intervención francesa y la imposición del imperio de Maximiliano Habsburgo de México. La República restauró por Benito Juárez en 1867, convoca a elecciones en 1871. El Congreso decretó la continuidad de Juárez y esto provocó varios levantamientos de Porfirio Díaz. Al morir Juárez, lo sucedió Sebastián Lerdo de Tejada. La generación de reformas tuvo un grupo compuesto de hombres brillantes, como Melchor Ocampo, Manuel Doblado, Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, María Iglesias, etc. Condujeron a una nación como cambios de modernización. El ambiente social, la reforma favoreció a la clase empresarial y comerciante. En la educación, la instrucción era base de un pueblo más seguro e impedir los abusos del poder. La reforma fue un periodo que marcó la transición de un estado de confusión a un orden político con aspiraciones de una legalidad basado a la Revolución de Ayutla y la conformación del pensamiento liberal y políticos e ideológicos como Valentín Gómez Farías y el doctor José María Luis Mora. La Guerra de Reforma, la Revolución de Ayutla, la resistencia de los intervencionistas franceses, se concluye el triunfo liberal que se plasma en la Constitución de 1857, que estuvo vigente por 60 años. Finalmente, todos los acontecimientos comprendidos en nuestro periodo de 1824 a 1876 fueron sin duda un proceso trascendental para la historia de nuestro país. Como la Revolución Francesa provocada por un conflicto social de una aristocracia aferrada a sus privilegios, la intervención de los Estados Unidos, que un enemigo oportunista en la que se tuvo que defender la soberanía y que trajo como consecuencia una
una gran pérdida de territorio nacional. Disputas entre federales y conservadores implementaron reformas constitucionales para restaurar el país y así poder tener una equidad con derechos y obligaciones que hoy en día gozamos los ciudadanos mexicanos.